Bueno, amigos. A ver si me la suben un poco, porque si no... Bueno, amigos. Me tiro de la cúpula. Sí, hoy estamos en un carrusel de emociones. Lamentablemente venimos muy abajo, pero la producción de este programa, que siempre hace lo posible para dejarnos bien en alto, ha hecho un laburo fino y te preparó algo, Barto, que sabemos que te la va a subir, que te va a llevar a la estratosfera. Que te va a poner... Esas son frases complicadas para este contexto. Falta que nombres un helicóptero y estamos. La puta madre. Primero vamos a presentarla a ella, que ya vino con sus cafeses, con sus croissants y todo listo para charlar con nosotros. La señorita Emilia Novo. ¿Cómo le va, Emilia? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo anda usted? Los extrañé igual. ¿Hace cuánto que no nos veíamos? No, Bastante. a vos hace bastante, pero porque vos andas haciendo cualquier cosa por ahí. La semana, me encanta que digas eso de mí. Y sí, sí. ¿La semana pasada estuviste? No, la semana anterior. No, la anterior había sido, así que bastante tiempo. ¿Cómo están? Bien, estamos bien. Está lindo el clima, está bueno. Veníamos de un tema medio bajonero, así que vamos a intentar un poco como subir un poco porque nos vamos a morir, si no es la intención. Yo estoy muy enojada, pero mal. A mí pasa que me tardo en que me cambie la ficha. Y cuando hablo renuevo. Pero ¿no sentís como que la furia es más productiva? Yo la sensación de enojo a mí me potencia, o aunque sea me hace moverme. La tristeza y esas cosas. La tristeza no. Pero bueno, o sea, a sensación de furia me pongo bien política, organización y coso, pero quizás... a mí me dan ganas de prender fuego todo. Por eso, pero vamos. Pero no se construye prendiendo fuego. A veces sí. No. Sí, a veces sí. Bueno. Sí, no pasa a mí nada. la sensación de hambre me... Qué profundo que sos, mover. Qué profundo, la verdad. Bueno, quería decir lo que pensaba. Está bien. Señorita Emilia Novo, veo libros al lado de usted. Me pasa seguido. Y también veo humanos al lado, que también me resulta extraño. Así que... ¿Qué resultó extraño? Una persona. No, bueno, pero... ¿Es extraña la persona que estoy viendo? Se está poniendo raro esto. Se está poniendo raro. Ya vio un libro y se asustó. Quédate tranquilo, Lau. Eso se usa para leer. En el setup siempre está Emilia sola y de la nada hay un humano que quiero saber quién es, por favor. Bueno, en realidad, antes de presentar al humano que tengo al lado, como bien dicen ustedes, la pregunta de la columna, entrevista, no sabemos, el híbrido del día de hoy, va a ser si tenemos identidad literaria los bonaerenses y las bonaerenses. Mira, y para eso lo tengo a Agustín Arzac al lado mío. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Para Agustín. Conversar un poco sobre esto. Gracias por tu presencia, que acá está impactado el compañero. Que impactado de que haya otro humano al lado mío. Es rarísimo lo que le está pasando. Se pone raro, no lo juzguemos tanto. Hola, quería preguntarte un poco, estamos, vos sos el director de Ediciones Bonaerenses, ¿no es cierto? Director ejecutivo, sí. Director ejecutivo, bueno, por favor. Director editorial es Guillermo Korn, que es quien me convocó a mí a trabajar. Perfecto. Y también, digamos, tiene una dirección general que corresponde en este caso a Agustina Vila, que es la secretaria general de la provincia. ¿Cuándo surge Ediciones Bonaerenses? Contame. En 2020 se crea, un hecho bastante inédito porque la provincia en 200 años de historia no tenía una editorial propia, pública. Sí, desde ya publicaba distintos tipos de libros y de publicaciones a través de los propios organismos, pero no tenía constituido una editorial que sea de todo el gobierno, digamos. Así que, en 2020, durante la gestión de Axel, en pandemia, digamos, en un momento bastante complicado además, se decide llevar adelante esta editorial y también con los primeros meses tratando de darle un impulso a algo que se veía tan complejo, que era acercarse a las personas en un momento de aislamiento. Claro, sí. La lectura es un puente para eso, claro. En un momento de... siempre lo debatimos, ¿no? Que tanto consumo hay de la literatura o no. Sí, o sea, sí hay momentos de conectividad. Un poco el eje de la columna viene siendo este último tiempo por la preocupación de si se lee o no se lee, que puede ser una pregunta válida también para vos, pero si pienso también en esto de... ¿leemos autores bonaerenses? ¿Tenemos una identidad en ese sentido? Sí. Bueno, los autores bonaerenses se venden no solo acá en Argentina, en la provincia, sino que son muy leídos en otras partes de Hispanoamérica y también traducidos a otros idiomas. Me parece que además en los últimos años hay como una generación de jóvenes y escritoras y escritores, digamos, que han tenido premiaciones y nosotros nos damos cuenta también con las distintas publicaciones que hacemos y con los concursos literarios que también la editorial lleva adelante, de que hay una cantidad y una variedad de escritoras tremendo y que también nos damos cuenta que es lo que más llama la atención en la mesa, de repente cuando estamos en ferias y demás, narradores
jóvenes, contemporáneos, y después la tradición que tiene la provincia desde ya, con escritores clásicos como podemos Quirós, nombrar sí, claro. Puig, no sé, Claro. Sí. César Aira, para venir más acá y en el medio, digamos, que tiene una obra de muchísimos años, pero todavía es contemporáneo, y autoras como María Enríquez, que digamos, de repente también está siendo leída en todos lados, así que sí, se puede decir que hay una tradición muy fuerte de literatura en la provincia. Bien. De curiosa, ¿cómo funciona Ediciones Bonaerenses por adentro? O sea, ¿cómo lo dividen? Porque decías esto de, bueno, ediciones por ahí de autores más conocidos, o bueno, estuvimos ahí viendo justo a Leopoldo Brizuela, por ejemplo. De alguna manera, ¿cómo supongo que se lo dividirán? ¿Habrá secciones, habrá áreas? ¿Cómo es? No, el equipo de trabajo en sí es muy chico y bueno, como tiene muy poco tiempo también, ha empezado a trabajar de manera muy dinámica en otorgar o ofrecer un catálogo muy diverso, lo más diverso y amplio posible. Para eso lo que se pensó fue, bueno, construir colecciones dentro de lo que es el catálogo de la editorial, pensar colecciones para poder abarcar distintos públicos también, futuros lectores, y comprender dentro de esas colecciones publicaciones que también pudieran venir originariamente desde otros organismos del Estado a la editorial. Por eso se pensó en clásicos bonaerenses, en Espejos y Ventanas, que es una colección infantil, nuevas narrativas para autores contemporáneos, rescates para traer quizás textos importantes que ya no se consiguen, claro, o que las ediciones están agotadas, obras y documentos para pensar también la historia. Entonces me parece que lo que se intentó hacer es eso, o sea, armar como un mosaico de espacios o de categorías donde se pueda abarcar la mayor variedad posible de publicaciones, y a partir de ahí se le fue dando una dinámica, digamos, a cada colección. Algunas han tenido más ejemplares o más crecimiento en este tiempo, otras van de una manera un poco más lenta, pero ya en 5 años se han publicado más de 50 libros, y eso habla también de un trabajo y de una aceptación, ¿no? De alguna manera hubo como un abrazo a la editorial de parte de los bonaerenses que se la apropiaron, y bueno, nos exigen más libros. La pero exigencia es importante. Creo que además de la aceptación, como la necesidad, no sé, lo pienso desde otro lado, tal vez de atravesar una facultad que involucra la escritura, la publicación y eso que parece tan lejano. Sí. Y uno se va cruzando con personas que producen textos de cualquier tipo, académico, histórico, narrativo, como bien vos decís, todas las colecciones que tienen. La complejidad que es pensarse publicando un texto. Y vos hablabas de estos concursos, que por ejemplo siempre hay 2 o 3 que lanza la provincia, la moción de un autor joven o no tan joven, de publicar una obra inédita, nueva de ellos, que permite de alguna manera a un semillero bonaerense de decir, bueno, yo te apoyo, te ayudo, porque sabemos lo que es tratar con las editoriales y no. Y eso puede ser es un trampolín, digamos, y una alegría, en primer punto, total, ya que te publiquen, para un montón de personas. Y también la instancia de cerrar la obra, ¿no? Porque tiene algo los concursos de poesía, de cuentos, de novela, que uno para llegar a la instancia de presentar su material o presentar su libro, bueno, tiene que elaborarlo al texto, te apura. Y le da un cierre, y de esa manera también quizás no es ahí, quizás sí, pero bueno, la mayoría sabemos que no corren con la suerte de ganar, digamos, son unos pocos los que ganan, pero sí me parece que todos ganan en el sentido de que, bueno, ya tienen algo cerrado de lo que afianzarse y de empezar a trabajar y a mostrar. Entonces los concursos sí son grandes potenciadores, digamos, y bueno, hay concursos como el que la editorial lleva adelante de hace 3 años, que es el EBUAR, que es de novela específicamente, que también encuentra un espacio en un momento, digamos, donde las editoriales comerciales quizás no están pasando el mejor momento económico, financiero, han recortado mucho la cantidad de publicaciones que sacan anualmente, entonces para los autores cada vez es más difícil encontrar un espacio de publicación. En este caso, con el premio de novela, bueno, se vienen presentando más de 300 autores de toda la provincia, de los 130 municipios, 135. 130 fueron los que se presentaron a la última convocatoria. Y bueno, además del premio económico, que también es importante, la posibilidad de publicar en la editorial y que los libros circulen y en cantidad, ¿no? Y que lleguen a todas las bibliotecas populares de la provincia, y de ese modo también
tengan, bueno, un alcance que quizás es poco inusitado, digamos, para autores que comienzan. Che, Agus, quiero retomar una pregunta que tiró Emi al principio. ¿Se lee o no se lee? Y te da dos otra más. ¿Cómo se invita a la gente a leer? Te lo digo yo que lo máximo que he leído en mi vida fue la revista Viva Es del mentira, Clarín. no mientas. No soy una, a Sí comparación de lees. ustedes, no soy una persona Bueno, lectora. pero no es Pero no seas- ¿cómo se invita? ¿Cómo se busca para que la gente se acerque a la lectura? No, se lee todo el tiempo, se lee muchísimo. Y a lo que hace a literatura se lee muchísimo. Bueno, hablábamos hace un rato de la pandemia, creo que fue un momento donde más se leyó. Momento clave. Un momento clave de, Ok. Yo compraba de muchísima libros a lo loco. expansión, sí. Bueno, mucha gente se acercó a libros por primera vez en la pandemia y creo que eso, si bien ha menguado obviamente, continúa y bueno, a nosotros nos pasa de que tenemos como un público digamos que es intermediario con los lectores, que es son espacios o instituciones a las que nosotros apostamos fuertemente desde el inicio, son las bibliotecas populares. Bien. Y lo que nos dicen los bibliotecarios y las bibliotecarias cada vez que tenemos algún encuentro con ellos es de que, bueno, la principal, el caudal de lectores son jóvenes, son chicas y chicos, y me parece que eso no se ha perdido. También te das cuenta porque, bueno, las participaciones, como decíamos hoy en los concursos, muchos concursos están directamente orientados a escritoras y escritores hasta 30 años, por ejemplo. Ah, bueno, mirá. y que de repente se presenten, no sé, 3.000 cuentos a un concurso de cuentos es porque hay Una locura, 3.000... claro. Perdón. Sí, de lectura y escritura, Sí, ambas dos. 3.000 personas produciendo. Y nadie escribe sin leer. Claro, Sí. claro. Por el contrario, digamos, ¿no? Así que sí, no, yo creo que sí. Y además también nos damos cuenta que, por ejemplo, nosotros tenemos todo el catálogo abierto en la página web para descargas gratuitas. ¿Cómo es la página web? Es edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Bien. Si no entran al Ahí la Instagram tenemos. de... Ahí la estamos viendo para por ahí la gente. Claro, bueno, ahí hay un espacio donde dice libros digitales. Vos podés descargar todo el material. Ah, ¿se puede descargar? ¿Están todos descargables? Están todos descargables. Guau. ¿Puedo llevar mi sabía. Kindle? ¿El Kindle? ¿Dijiste Ah, Kindle? y bueno, Dije la palabra Kindle, Mira, atención. ahí está. La primera vez que de repente visualizamos las descargas no podíamos creer. O sea, sí, un poco esperábamos a una ver, buena ¿en cuántos cantidad de números descargas. andan? Y cuando cumplimos 5 años habíamos hecho el cálculo y eran más o menos 370.000 descargas. ¿Cuánto? Es una barbaridad. Es una banda. Barbaridad. ¡Una banda! Pasa que es un material también un material de estudio, un material pedagógico Exacto. que tenés Claro, a la claro, mano claro. y qué más lindo que los pibes que van a la escuela bonaerense estudien. Sí, Hay, tengan hay acceso. muchísimas profes que nos mandan mails, nos escriben para pedirnos el material y también para decirnos, che, estamos trabajando con este libro, funciona muy bien. De hecho, hay algunos títulos que ingresaron en el Plan Provincial de Lectura Nuevo, entonces que también es como un material optativo para trabajar. Claro. Y bueno, de esa manera también, bueno, se llega y la editorial tiene como un alcance a través de otros organismos que va aumentando, ¿no? La circulación. Eso está bueno. Eso te iba a preguntar, por lo que entiendo, vos decís la apuesta fuerte de la política pública es bibliotecas populares. Después se pueden descargar gratuitos. ¿Qué otras formas de acceder a estas colecciones tiene un Y desde ciudadano hace común? un año más o menos se empezaron a vender, cosa que está muy bueno porque, bueno, sabemos de las dificultades que por ahí tiene el Estado para vender cosas y demás. Así que, bueno, en la página de la tienda web Se puede tú comprar en papel. comprás con envío de papel por correo. También en librerías, hay varias librerías de la provincia que compran el material y se distribuye. Así y en las ferias, bueno, tenemos como participación en muchos ¿Sabes encuentros. de qué te iba a preguntar eso de los eventos? Porque yo en su momento los conocí en una feria del libro hace un tiempazo ya. Y después, bueno, nada, que nos cuentes un poco en qué eventos participan o sea, si se los puede convocar, cómo, Sí, cómo es un sí, poco sí. la dinámica ahí. Bueno, intentamos estar en la mayor cantidad de lugares posibles, de recorrer la provincia. Obviamente, a veces es un equipo muy chico, a veces se superponen las ferias. En esta época, sobre todo, en primavera Arranca. hasta fin de año, hay como una agenda cargada. Pero sí, vamos a las ferias que nos convocan o algunas que también nosotros hacemos fuerza para estar. Lógicamente la Feria del Libro, en lo que es el stand de la provincia. Esta semana, bueno, el sábado y domingo vamos a estar en Salto, la Felisa, que es la Feria del Libro de Salto, independiente, muy linda.
La semana que viene en Almirante Brown, también una feria. Nos vamos a ver. Yo vamos el a año cruzar. pasado ya los vi, ya los fui a estos. Sí. Y el viernes vamos nosotros. La tenemos que llevar a Emilia. ¿Sabías? La tenemos que llevar a Emilia. Ah, claro, sí es lo que le gusta. ¿Me llevan de excursión? ¿Te querés Sí. ir de excursión con nosotros el viernes que viene? Pará, Almirante pará, hay que Brown. preguntarle a Laura. Una Pero- feria. todo bien. Además está saliendo todo esto al aire y de Sí, repente es como, pero bueno. está Es que todo como bien. él volvió a viajar hace poco, todavía Él no cree sé que si todos está podemos enterado que viajar, tenemos que ¿viste? volver a ir al Almirante Brown. Almirante Brown. Es una Yo feria hermosa, estoy- ¿vieron? Sí, aguante. No, nosotros Divina, volvimos en la Plaza Drogué, Sí. muy grande, con una agenda lleno importante. de nenes. Vamos. Sí. Listo. Vamos, me llevan de Ahí vamos a excursión. presentar el libro Diego de Fiorito, que va a Ah, ser me como encanta una presentación Lo muy voy a linda mostrar también. ¿Cuál está? Ay, para. Allá. Ahí está. Esa. Ah, mirá qué bueno ese. Sí, Esos son 6 textos, se convocó a 6 escritoras y escritores a hablar de Diego en la infancia, en Lanús. ¿Viste? Se conoce mucho a Maradona Sí. después de su explosión futbolística en Argentino Junior, pero Pelusa. un poco esas narraciones están centradas en lo que fue su infancia. Y bueno, nada, son muy lindos los textos. Ese es un libro también que Ahí ha tenido también muy buena mostré recepción. a mí los infantiles, como para que la gente vea que hay de todos los públicos. Sí, es que en realidad iba a hacer otra pregunta yo, Ah, bueno. porque estaba pensando como en los criterios en relación a la selección de ciertas... Tengo dos preguntas en realidad. Una tiene que ver con los clásicos o con la reedición de ciertos autores, o sea, cómo se los seleccionan, cómo los debaten, cómo lo discuten. Y después otra en relación un poco a esto de las categorías, un poco, o sea, si le dan como más entidad alguna, si de repente, o sea, pienso que obviamente lo bonaerense, pero bueno, debe haber otros criterios, supongo. Sí, el criterio de edición, imaginen que, digamos, se trabaja con mucho tiempo porque es difícil reducir a 10, 15 publicaciones anuales, algo Claro. que podría... Entonces, en ese sentido, lo que se estableció es que el plan anual, que es aprobado por un comité editorial integrado por varios ministerios, surge de la propuesta editorial. Obviamente el ojo de Guillermo con el director es muy importante y sus propuestas, también de los editores que trabajan con nosotros, que obviamente están todo el tiempo pensando libros, el libro nace en la cabeza de los editores, decimos siempre, ¿no? Desde que primero piensan en el libro. Y después, bueno, evaluando todas los cientos de propuestas que nos llegan, ¿no? Claro. Que son un montón. Bueno, se arma como una selección intentando representar, digamos, también, bueno, no solo los públicos, sino las temáticas en lo posible. Y ese plan editorial se aprueba y después se trabaja durante todo el año. Digamos. Ahora estamos trabajando sobre la base del plan 2025, que se aprobó en 2024, Claro. y ya trabajando en el plan 2026, que lo tenemos que cerrar este año como para ya desde el principio del año próximo empezar a trabajar en esas publicaciones. Yo no sabía que teníamos entrevistas y no te hubiese traído. ¿Te acordás cuando tuvimos en Almirante Brown que había dos hermanitos? Exacto, con Almirante Brown. Fue hermoso. Había dos hermanitos que habían escrito como la vida de su familia, de su Ay. perspectiva. Uno había ilustrado el libro y el otro un Hermoso. coso así. Y era la segunda edición. No, creo que Almirante Brown había bajado el dinero para mira. editorializarlo. No me acuerdo, no sé, tenía una historia re tierna. Sí, Alguien les había todo, dado dinero. todo era tierno alrededor de esos niños. Sí, o sea, todo tenían estaba... familiares de Sí. Malvinas, o sea, cada Una cosa locura, una locura. elevaba más. Claro. Y los pirulos en la entrevista contando full escritores. Hermoso. Le tiraba una idea, pero sería lindo como armar una de esas secciones que sean niños bonaerenses que le escriban a es re niños lindo. Bueno, bonaerenses. hay Acá muchas tenemos. editoriales. Ay, yo Niños no sé bonaerenses. No, y Me gustó, sí, muy buen los niños nombre. que escriben a los niños. Los niños. Hay una colección en la editorial municipal de Rosario que tiene ¿Ves? esa búsqueda Ah, ¿sí? No soy tan muy tonta. linda. ¿Cómo sí, sabe? Sí, no, porque te juro que leías eso y te morías de ternura, no solo como ellos explicaban el proceso en una entrevista con esa edad que tienen, Claro. pero después cuando los leías, me parece hermoso. Y Sí. aparte de quién no ha jugado, yo me acuerdo que nosotros cuando llegó el Word a mi casa era como que había llegado Papá El Noel Word, el coso. en vida, que mi tío La Encarta. nos tiró, claro, El nos Encarta. tiró una computadora que ya no le servía a él y Sí. nosotros estábamos excitadísimos. Sí, sí, claro. No teníamos internet. Y yo me acuerdo que tanto mi hermana como yo teníamos colecciones de libros. O sea, nosotros escribíamos, Buenísimo. en el Paint hacíamos un Excelente. dibujito. Yo me grababa leyendo libros, boludo, qué pesado. Te grababa- Me era la grababa, primer youtuber. Me grababa además tenía un grabador de las princesas Oh. y iba con el micrófono haciéndole entrevistas a gente, Claro. personaje Nada, yo total. escribí ahí y digo, como que está re bueno pensar en ese insumo de los pibes porque pasa que lo del femicidio me pegó mal, pero digo, para poder Andale. entender como
las narrativas, de qué vienen, qué les pasa, qué viven, porque los pirulos estos te contaban cosas que parecían simples, pero de golpe vos leyendo eso te dabas cuenta de un montón del contexto de los chicos, y me parece que nos falta tanto conocer a los chicos, justamente, que, no sé, ay, me voy a llorar arriba, No. que cuando lo lees Anteojos como en tranqui. primera persona decís, es esto, ¿entendés? Claro. Esto les Sí, pasa, sí, o sea, esto les interesa, esto los atraviesa, esto los motiva. Uno después dice, voy a poner un pelotero, una pelota de fútbol y voy a hacer una feria en la plaza. No, o sea, a los pibes les interesan otras cosas y está bueno es conocerlos. Sí, yo estaba pensando, también para que lo charlemos todos, ¿no? Igual un poco cómo influye ya que Barto daba un poco el pie, contexto nacional, porque en realidad esta entrevista para los oyentes y oyentas estaba planteada para después de las elecciones, que se nos pasaron un poquito, pero bueno, de todas formas tenemos ahí un triunfo en la provincia. Más allá de esto, yo pensaba un poco cómo influye a nivel nacional, pero a nivel general, o sea, en nuestros humores, en nuestras lecturas, un poco como en la militancia, en los hechos que suceden, o sea, cómo se representan. Y no sé si, bueno, ustedes, voy a decir ustedes, pero vamos a charlarlo entre todos, cómo la ven también en relación a lo artístico, quizás no es solamente la literatura. Es una gran pregunta la que planteas. Un gran interrogante. Es un gran interrogante. No sé, me dejaste anonadado. Yo lo siento como una representación, o sea, a nivel literatura sí la veo y la Pues. siento. O sea, Sí, hay temas, digamos, que Pues, por ahí se oye, imponen, ¿no? cállate. Entre las búsquedas. No sé, pasó en un tiempo con literatura ligada así, como a los apocalipsis o a cierta ruptura de un orden. Creo que un poco con la pandemia. También tuvimos mucha literatura, por suerte, que colabora con la memoria, digamos, tratando temas de dictadura, desaparecidos. Y lógicamente también yo encuentro muchas referencias al 2001 en una novela o en cuentos. Me parece que un poco el insumo básico de la escritura también es un poco lo que nos pasa en Claro. nuestro contexto y las personas con las que nos vinculamos, y a partir de ahí van surgiendo historias y bueno, es posible también de que ahora veamos como una cosa media rival, oscuro y difícil. Sí, del igual 2001. pasar del apocalipsis a... O sea, las temáticas ya te das cuenta en las que estamos, porque pasar del apocalipsis al 2001 y que hayan historias relacionadas a eso también habla un poco de que estamos en una situación tensa. Sí, también hay como géneros que se van como imponiendo por momentos. Ahora, ¿cuál decís que está como más? Y, por ¿Qué de ejemplo, lo que reciben? Lo fantástico ha tenido un resurgimiento Mirá. muy grande cuando hace pocos años atrás Ajá. había como una literatura más del yo, de la construcción íntima. Y ahora, bueno, estamos pensando como otros mundos, distopías. Sí, el terror Sí, porque también. el terror, bueno, total. Mariana Enríquez, Samantha El terror, Schweblin, toda una tanda sí. hemos hablado de ellas en algún Sí, momento. sí, sí, el gótico, El claro. gótico, como- Sí, me parece que esos son como olas, ¿no? Y Sí, después- que reflejan como vivimos, ¿no? No es casualidad, creo que el terror y tener que imaginarse un mundo imaginario, porque en el que vivimos está cada vez peor, Claro. sea de alguna manera casualidad. Sí, yo siento que además nuestro país, o sea, bueno, la provincia ahora en específico, pero nuestro país siempre habló de eso en la literatura, como que siempre hay algo, como una muestra, que me parece re interesante lo que decía Berto, como un poco la muestra de cómo vivimos en la literatura y en lo que consumimos y en lo que leemos también, no solamente. Sí, la provincia aparte tan especial, la provincia de Buenos Aires, donde hay mucha urbanidad y también campo, Y ruralidad. sierras. Sí, es Me muy parece diversa que además. Es como muy hay mucho- diversa. El mar. Para nosotros, bueno, hay algunos concursos que trabajan justamente la cuestión de la identidad bonaerense y se presenta un abanico tan diverso que es muy rico. Me parece que es todo el tiempo se está como rompiendo la propia estructura en la que se quiere encasillar la identidad bonaerense, digamos. Y nada, y pensando también un poco en la literatura que está, no sé, que está llegando a públicos nuevos, me parece que hay como una cuestión que tiene que ver también con el cine y o con distintas expresiones artísticas que también se van como fusionando, ¿no? Hay como experiencias de la escritura con el teatro, bueno. ¿Hay redes interesante. sociales y esas cosas también, te parece? Hay muchos, sí, Hay sí, como sí. ese híbrido que a mí a veces me gusta como encontrármelo de repente en obras nuevas, por supuesto, ¿no? Pero Sí, como la sí. conexión ahí. Hay referencias, claro, a la tecnología, Sí. en todo esto que hablábamos, ¿no? Que muchas veces devienen algo
crítico. Sí. Pero otras veces no, distópico claro. y Black Mirror. Che, ¿qué paz me transmiten los dos? Te iba a decir a vos, Agus, que me transmitías paz, pero Emi también. Son dos personas que ¿Yo? ¿Qué te parece? me pusieron en un buen mood. Bueno, gracias. Agus, sobre todo. Me gusta tu vibra. Sí, Bueno, No, gracias. me gusta. Hay algo también para destacar, me parece que preguntabas sobre los escenarios políticos y que esta es una editorial estatal y pública que está al alcance de todas y todos, pero también que vuelvo como al inicio de la charla, ¿no? Que es algo inédito y que eso no hay que dejar de manifestarlo y de reforzarlo, porque este tipo de políticas pueden estar hoy, mañana no. Lo ideal es que estén siempre, que perduren y que sea parte de, como toda cuestión estatal, del cuidado de todas y todos. Pero lo mismo también en el plano de las políticas públicas del libro, digamos. Sí, no. Yo antes de trabajar en ediciones bonaerenses transité la autogestión, la edición independiente durante muchos años, y de verdad que no había antes políticas públicas para el libro, muchísimo menos para los sectores pequeños y las economías quizás más informales del libro, que también existen, porque también uno piensa en economías informales a veces cuando nos corremos un poco del eje urbano y mucho más académico que universitario y demás. Pero acá se fomentó no solo, se recuperaron bibliotecas, se puso guita para compra de libros para distribuirlos en escuelas públicas, se armaron muchísimos concursos. Me parece que es para destacar que la provincia, cuando además la contraparte del Estado Nacional es tan calamitosa y has abandonado todos los espacios. Los planes de lectura, la entrega de libros a colegios. Exacto, entonces, o las notebooks. Me parece que todo va de la mano y bueno, es una cuestión que para nosotros es fundamental, seguir construyendo el catálogo, ampliándolo, pero que se siga conociendo, ¿no? Que se siga difundiendo para que así pueda ser un tesoro que cuidemos todos, pues si no, sabemos que hay cosas que pueden... Sí, y sabes que hay un punto que me parece interesante lo que dijiste, aunque pasó y es algo como más, viste que siempre se habla de que el Estado no produce dinero y solo es gasto. Me parece re interesante eso que dijiste, tiene una distribución en bibliotecas, etcétera, pero también se pueden comprar y de alguna manera, si eso funciona, que se comprueba que sí, eso arma una rueda de una economía de propio sustento, aunque obviamente esté sostenido por el Estado. Digo, para los que les gusta tanto la mezcla del Estado con lo privado, me parece que está bueno decir, esto también se sustenta en parte porque es bueno, porque es un producto bueno que se vende. Sí, total. Y por otro lado, nada que ver, ya terminamos, pero eso es una anécdota. ¿Conoces a Eloísa Cartonera? Sí. Ay, la amo. No sé, me hizo acordar, no sé por qué salí con esto. Bueno, vos no te reís porque no sabes nada. Es mi programa y yo hago lo que quiera. ¿Qué boludo? Pero yo me río porque te banco. Lo último que leíste fue el Martín Fierro. Sí, ni siquiera te digo. No, es una editorial bárbara. Wow, y yo tiene la unos títulos amo. tremendos y aparte, No la conozco igual. Bueno, es siempre una que voy a editorial cartonera comprar. del barrio La Boca en Buenos Aires, que en su momento, no sé si fue el creador, pero sí que le dio un gran impulso, fue en Washington Cucurto. Claro. Y publican autores joyas y se las arman, tapas. se arman con cartón. Me encanta. Bueno, acá en La Plata hay una experiencia también muy potente, que es la oficina perambulante que lleva adelante Carlos Ríos, que también él va recolectando cartones en la calle, con eso hace pequeños libritos el diminutivo no menosprecia la calidad tremenda de Pero el libro como objeto, además esta cuestión ahí Y bien yo, estética. La última vez que fui por Corrientes, porque yo se lo compraba en Corrientes, no la vi. No sé si es que los dejó de vender, pues yo quería ir. Siempre que voy me traigo dos. Claro. Pero son re tiernos. ¿Son ¿Entendés? tiernos? Que son de cartón y están pintados. Comúnmente está el título del libro. Y después hojitas impresas, pero tipo también hay como revisiones de esa mujer, como que tiene un punto la clasificación de textos. Divino. Bueno, antes de, así Sí, muy nos tenemos que rápidamente, me quedo con la frase la última, que es como lectura y literatura como tesoro, que me encantó la palabra que usaste. Gracias, Agus, por estar y y por seguir difundiendo y sobre todo por seguir sosteniendo la literatura en la provincia. Bueno, gracias. Qué lindo. Gracias a los dos, hermanos. Me gustó tenerlos acá. Gracias, Emi, de verdad. Gracias, me gustó esta modalidad. Además, nueva con invitado. Está buenísimo y además está bueno. Manuel Puig. Ahí me estamos con el fondo atrás. Me voy a Y con el volver fondo loca. acá, mirá qué lindo. Pues, ¿viste vos estuviste cuando ¿Cuándo? estuvo la chica de esos que hacía los cartones especiales para el Congreso para Conservación de Materiales? Sí, claro. Bueno, después de eso me fui y estaban ellos, pero yo tenía 10.000 pesos. Así que
Y por esa es la realidad en la que vivimos. Encontraba libros Esa de es- 10.000 pesos. Sí, sí. No, pero 10.000 bien. pesos para todo. Pero lo vas a poner Pero- Para la bien, vida. Hacele un descuento. Y, no, y, Chicos, basta, y ahí no saben la Basta, cantidad salgamos que hay. de acá. Bueno, pero para que sepa la gente que en las ferias siempre hay un stand y hay cosas muy interesantes. Gracias, Agus. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Emi, también. Gracias, Barto. Gracias a todos, gente. Deja de faltar el respeto. Nos vemos mañana. Cuídense, que tengan un gran día. Se quedan con Hudson. con No hay toda la- plata, literal, chicos. Creo que el viernes vuelvo a abrir el alias. Ah, viernes es mañana.